Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando por qué la Juventus puede llegar a descender de categoría y perder varios de los últimos títulos que ha ganado en el fútbol italiano. Un escándalo que estalló en los últimos días y que vamos a estar repasando todo, desde el comienzo, cómo surgió, cuál fue el principal problema y cuál es la sanción que puede llegar a acarrear la Juventus si se termina de comprobar todas las acusaciones que está recibiendo por parte de la Fiscalía Italiana y también por parte de la Federación, que ha comenzado su propia investigación. Así que no mucho más para decir, espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita. Más del 60% de la gente que ve los videos no está suscrito y a mí me ayuda un montón, que tienen en la descripción todos los links, tanto de mis redes sociales como de mis canales secundarios, y que ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball y hoy les traigo la novedad de que el 12 y el 16 de diciembre se van a estar jugando las finales de la Copa de Brasil entre Atlético Mineiro y Atlético Paranaense. Y hoy OneFootball les trae la posibilidad de poder ver ambos partidos en vivo, gratis y en HD directamente en la aplicación desde el celular. Lo único que tienen que hacer es clic en el link que van a encontrar en la descripción y ya la pueden descargar de forma completamente gratuita tanto para iOS como también para Android. Todos sabemos que la Juventus es uno de los equipos más grandes del fútbol italiano. Es más, si nos ceñimos simplemente por los títulos a nivel local, es el equipo con mayor cantidad de títulos. 36 ligas o Serie A, 9 Copa de Italia y además 14 Supercopas italianas. La realidad es que, quitando los títulos internacionales donde no es el que manda, sin duda es el equipo más importante dentro del fútbol italiano. Después de haber ganado 9 títulos de forma consecutiva en la última década, en la temporada 2021, el Inter logró cortar esa racha y en esta 21-22 la realidad es que no marcha de la mejor manera. Actualmente, si bien recién ha comenzado el campeonato, marcha séptimo y a bastantes puntos del que actualmente sería el campeón. La realidad es que la Juventus ha reinado en los últimos años en el fútbol italiano sin ningún tipo de duda y hoy en día se enfrenta a un conflicto que puede llegar a poner en jaque varios de esos títulos que ha logrado. La Fiscalía de Turín, que es obviamente la ciudad donde reside la Juventus de Turín, comenzó en mayo del año 2021 una investigación denominada Prisma, dirigida por 3 de los fiscales más importantes dedicados a los delitos económicos. La investigación está centrada en el actual presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, en el vicepresidente y una de las grandes glorias que ha tenido la Juventus como jugador, como es el caso de el chico Pavel Nedved, ganador con la Juventus de muchísimos títulos y además de un Balón de Oro. También en el ex director deportivo, Fabio Paratici, actualmente ya no está más en la Juventus, es parte de lo que es el Tottenham de Inglaterra y también del actual jefe del área financiera y también del ex director financiero de la Juventus. Ahora bien, ¿por qué están siendo investigados estas 5 personas que son parte de el pasado pero también parte del presente de los directivos más importantes del club? La Fiscalía de Turín sospecha que los máximos directivos de la Juventus han incurrido en 2 delitos principalmente. Uno de ellos es la falsedad documental y el segundo es la emisión de facturas falsas sobre operaciones, dentro de las cuales se han quedado en el ojo de la tormenta la cesión y la venta de jugadores y las comisiones que cobran los agentes por cada una de estas negociaciones. Para traducirlo, para el que no lo entienda bien, para que entiendan mejor puntualmente acerca de qué es lo que lo están acusando. Todos los equipos del fútbol italiano y de todas las ligas del mundo tienen que establecer un presupuesto, que es el dinero que creen que va a ingresar y el dinero que van a gastar. Dentro de este presupuesto que tienen que generar, tiene que estar dentro de las normas del fair play financiero. Como muchos sabrán, un equipo no se puede exceder gastando mucho más dinero del que termina ingresando, porque sería injusto y si no, de esta forma cualquier persona, cualquier empresa, cualquier millonario pone mucho dinero en un equipo sin nunca generar ningún ingreso, lo cual obviamente está prohibido dentro de las normas de la FIFA y de la UEFA en general. Se le acusa a la Juventus y obviamente particularmente a estos directivos de haber inventado ingresos y de haber inflado los números de distintas operaciones, es decir, de haber dicho que ganaban mucho más dinero de que realmente estaban generando. Obviamente, ¿por qué hacían esto? Para poder cumplir con las normas del fair play financiero y poder siguiendo ingresar dinero dentro de la Juventus. Lo que hacían obviamente era de forma externa, con capitales que conseguían que no tenían que ver directamente con dinero que generaba el club, ingresar dinero e inventar estas facturas o inflar los números de ventas y operaciones y de esta forma empezar cada vez más
a subir el valor del equipo y poder gastar más dinero en jugadores, fichajes y demás. Obviamente esto es algo que está completamente en contra de lo que es la competencia leal con respecto a los demás clubes de la Serie A, que simplemente se pueden manejar con el dinero que terminan ingresando. Entre el año 2019 y 2021 están sospechados 42 intercambios que se hicieron, es decir, cesiones, ventas y compras, dentro de los cuales la gran mayoría son cesiones o ventas que se han realizado sobre juveniles o jugadores no tan conocidos. Sin embargo, también hay algunas negociaciones importantes que también están sospechadas de que se han inflado los números respecto a lo que realmente recibió la Juventus. Uno de esos casos es el famoso intercambio en el cual la Juventus le compra al Barcelona a Arthur por 72 millones de euros y la Juventus le vende a Pjanic en 63, valores que ya en su momento habían llamado un poco la atención por lo alto realmente de las operaciones, sobre todo si tenemos en cuenta el valor que le habían asignado a Pjanic. También está en la vista y en lo que es las investigaciones el momento lo que fue la transferencia entre Danilo y Joao Cancelo con el Manchester City, también con valores altísimos de jugadores que quizás en ese momento no tenían ese valor. Y también inclusive, más allá de que él no está dentro de la investigación, se está investigando el contrato que tenía Cristiano Ronaldo, hoy en día ya en el Manchester United, pero que durante muchos años estuvo en el conjunto italiano ganando muchísimo dinero y obviamente están buscando ver cómo estaban justificando ese dinero que le estaban pagando al astro portugués. En total, el valor que se está investigando son 282 millones de euros que la Juventus dice que ganó legítimamente y que la Fiscalía italiana no cree que sea de esta manera. Hace unas semanas la Fiscalía de Turín decidió intervenir la sede de la Juventus y llevarse absolutamente todos los documentos que tengan que ver con estas operaciones en el periodo que les digo, entre el año 2019 y el 2021. Además, la propia Federación Italiana ya ha dicho que va a comenzar su propia investigación a raíz de todo esto que ha surgido y que obviamente, en caso de que se compruebe, la Juventus podría llegar a tener serios problemas. Por parte del club ya han dicho que van a hacer absolutamente todo para colaborar, obviamente lo negaron, y que van a entregar todos los documentos para probar que los ingresos que ellos dijeron que estaban en el presupuesto son los ingresos que realmente ellos tenían y que no hubo ninguna operación fraudulenta. Ahora bien, en caso de que la Juventus se compruebe que finalmente habían realizado maniobras fraudulentas para poder tener más dinero, seguramente se van a venir fuertes sanciones deportivas. ¿Cuáles serían estas sanciones? La primera que se viene a la mente es obviamente descenderlo de categoría, algo que, como ya ha pasado hace unos años y lo hemos visto en un video particularmente que lo pueden buscar en el canal, fue lo que ocurrió en el famoso Calciópolis, que en este caso no tiene que ver con una cuestión monetaria, sino que en esa época fue por una cuestión de amaño de partidos. Nada que ver, pero que podría igualmente tener las mismas consecuencias. Y la otra sanción que también se habla es la revocación o la quita de los títulos que ganó durante ese periodo entre el 2019 y el 2021, que fueron la Serie A de la temporada 19-20 y de la temporada 2021 la Copa Italia y la Supercopa Italiana. Así que habrá que ver porque es un tema importante y la Juventus podría reincidir en una acusación grave contra las cosas que ha hecho durante los últimos años y podría nuevamente perder la categoría si vuelven a comprobar que terminó incurriendo en estas prácticas fraudulentas. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que me sigan en las redes sociales y que no mucho más. Les mando un saludo grande y nos vemos mañana en otro video.